Mi nombre es Rocío Contreras, yo soy psicóloga. Mi formación profesional ha sido en el área de psicología clínica, con orientación psicoanalítica, y en el área de la psicología forense, que me he desempeñado principalmente. Ya tengo un tiempo estudiando el doctorado en ciencias sociales y actualmente me encuentro haciendo una investigación precisamente con enfoque de género para visibilizar el contexto en el cual las mujeres llegan a prisión, ¿no? Y cómo se les acusa de cometer ciertos delitos y cómo se llega a ciertas sentencias. Entonces, más o menos, a grandes rasgos, esa es mi formación y entonces como el punto de vista que yo tengo sobre estos temas, ¿no? Desde la psicología, desde el psicoanálisis, desde el trabajo forense, en este caso principalmente en el área penal, y pues más recientemente desde el lado de las ciencias sociales. Entonces, para empezar a comprender la idea del género, de la perspectiva de género, pues hay conceptos básicos que se abordan. La idea, primero tiene que quedar claro esta diferenciación entre el sexo biológico y el género, ¿no? La idea de el sexo biológico como hombre y mujer y el género como género masculino o femenino. La diferencia principal es esta relación, por un lado, lo biológico, vaya, el cuerpo y entonces el sexo biológico, y por el otro lado, como una formación estructurada dentro de la sociedad, toda una serie de ideas que no realmente no pueden tener una relación directa con lo biológico, no nacemos con esa carga biológica que determine ciertas características de género, sino que socialmente empezamos a hacer una construcción de lo que implica pertenecer al género masculino o femenino. Y entonces delimitamos los hombres esto, las mujeres esto, ¿no? Pero en sí, todo esto ha sido por aprendizaje social, ¿no? Ya nos hemos topado con mucha información que aborda esta parte de que, por ejemplo, los colores no siempre fueron designados el azul para hombre, el rosa para mujer, sino que son cosas que por cuestiones de los cambios sociales se fueron instaurando de esa manera. Y entonces otro concepto sería la identidad de género, como yo me identifico, y ya sabemos que puede ser identificarse con el género femenino, masculino o bien el género no binario, que es la idea de no colocarse dentro de estas dos estructuras como o dos ideas polarizadas de entre ser hombre y mujer, sino tratar de tener como una perspectiva abierta en relación a que pues, las características de una persona no corresponden a un género o al otro, ¿no? La expresión de género hablaría de la manera en la que una persona, a partir de cómo se identifica, expresa, y muchas veces, por ejemplo, podríamos tener pensado como alguien que nosotros entendemos es hombre, tiene que tener esas características y por lo tanto se tiene que comportar de esta manera. Pero pues hoy en día se cuestiona mucho esa idea y se piensa que más bien pues cada uno puede decidir y tiene la libertad de decidir de qué manera va a expresarse, de qué manera se va a vestir, cómo se va a identificar, cómo va a manejar su aspecto físico, su conducta, sus formas de expresarse, y todo eso forma parte de esto que construimos, ¿no? Forma parte de las decisiones y las interacciones, y no es algo, nuevamente, que venga definido en lo biológico. Y la orientación sexual, que sería pues hacia quien sentimos atracción, a uno u otro género o en estas diversidades que se pueden dar también, cómo uno identifica que siente cierta atracción hacia una persona, ¿no? Entonces, aquí es donde se van diversificando las formas en las que una persona se puede sentir, en las formas en las que una persona se puede identificar, y es que la realidad es que somos muy diferentes, ¿no? Todas las personas tenemos una mezcla de características muy diversa y por lo tanto es muy difícil que una persona pueda encuadrarse en un grupo de características específico, ¿no? Más bien compartimos características diversas. Y entonces, al momento de hablar de la ciencia, algo importante es esto último que decía, el poder contemplar que tenemos muchas características que nos hacen ser diferentes en muchos aspectos.
y que es algo que de un tiempo para acá, y desde que se empiezan a abordar temas del feminismo y de la perspectiva de género, se empieza a criticar de las ciencias que anteriormente no tenían esta postura de abordar las diferencias. Anteriormente, vaya, la crítica principal es que las ciencias por lo general tenían esta postura de una perspectiva de quienes vaya, de quienes hacían ciencia, ¿no? De que quienes han hecho ciencia por más tiempo, que suelen ser hombres blancos, ¿no? Hombres blancos, cisgéneros, porque si había por ahí mujeres haciendo ciencia, si había por ahí personas de la diversidad sexual, probablemente no se les escuchaba, no se les escucha aún con la misma seriedad o con la misma importancia, y por lo tanto todo ese conocimiento que alguien que no pertenece a este grupo de poder, todo ese conocimiento queda relegado, ¿no? Queda fuera, queda ignorado, queda sin importancia, ¿no? Porque entonces hay que seguir escuchando a quien está en el poder, a esta persona de cierto nivel económico, de cierto color de piel, de cierto género, con ciertas características que consideramos como las más favorables y como las que hay que valorizar, ¿no? Entonces, si bien ha habido mujeres que se involucraron en la ciencia. Bueno, sabemos que originalmente no se les permitía a las mujeres estudiar. Cuando las mujeres empiezan a tomar estas áreas de acercarse a las ciencias y a estudiar y a formarse académicamente, empiezan a generar conocimiento, pero no se les da el mismo valor que el conocimiento que generaban hombres, ¿no? Entonces, también hoy en día aún nos encontramos con que en en los contenidos académicos de las carreras, en su mayoría, vaya, es muy común que lo que se enseña en las carreras es este sustento científico tradicional básico que ya es reconocido como de cajón lo necesario para aprender, y eso pues casualmente termina siendo siempre pues estos autores, hombres que estaban como en cierta posición, ¿no? Y entonces de ahí que el conocimiento eh, se ha generado a partir de esta perspectiva que deja fuera otras perspectivas. Es decir, no es lo mismo que un hombre, desde su experiencia de vida, observe una realidad y hable de la realidad que observa, a que lo haga una mujer, ¿no? Una mujer, desde su experiencia de vida, puede observar una realidad muy diferente. Igual una persona que tenga algún tipo de discapacidad, que viva con alguna condición, o una persona de género diverso, una persona con otra identidad sexual, vaya, su experiencia de vida va a tener contenidos muy diferentes a los contenidos de una persona heterosexual cisgénero de un estrato socioeconómico medio o alto. También va a ser muy diferente a alguien que vive en dificultades económicas, en situaciones precarias y demás. Entonces, desde la perspectiva de género se empieza a abordar esta posibilidad no solo de considerar la perspectiva de las mujeres, sino de considerar las diversidades y abrir el panorama a estas realidades diversas. Y entonces las dos vertientes principales sería considerar número, posición y trayectoria de las mujeres que hacen ciencia, y examinar cómo contempla la ciencia a las mujeres en tanto que objeto científico. Es decir, cómo las mujeres investigan, cómo las mujeres son objeto de investigación. Eh, y de ahí se abre el panorama para otros grupos, ¿no? Cómo otros grupos investigan o son objetos de ser investigados, ¿no? Entonces, por ejemplo, las feministas empiezan a criticar que a partir de este concepto que surge del androcentrismo, se observa que ha predominado históricamente la perspectiva masculina, se ha convertido en el arquetipo, el modelo con el cual ahora sí que se mide la realidad, y por lo tanto, en su mayoría el conocimiento ha sido generado desde una perspectiva masculina. Ahora, desde la psicología y quienes abordamos el psicoanálisis, abordamos también la importancia del lenguaje y entender el lenguaje como algo que nos estructura.
Entonces, si entendemos que el conocimiento, eh, el conocimiento se genera, ¿no? A partir de, pues, tener experiencias y plasmarlas en lenguajes, ¿no? Entonces, eso que se escribe, ese lenguaje escrito que nos da un conocimiento previo, un aprendizaje, está escrito desde una perspectiva masculina, con un lenguaje masculino, con una experiencia masculina, y no solo masculina, sino que la tendencia siempre fue hombre blanco cisgénero en cierto poder económico también, pues entonces la realidad se limita a eso, a ese campo de visión. Y ese campo de visión está limitado a poder comprender otras experiencias de vida. Y entonces, más bien hemos sido el resto de los que no entramos en esta parte, en este perfil de hombres blancos, quienes nos tenemos que adaptar a esas traducciones, porque entonces, si esto es lo que me indica cómo es la vida y cómo yo debo de entender la vida, entonces tengo que ajustar mi experiencia a esto, porque no hay más que esto, ¿no? Y entonces la perspectiva de género aquí lo que aborda es entender que hay más que eso que está escrito previamente y hay que abrir el panorama a entender eso que está escrito previamente, a entender más allá de lo que está escrito previamente, perdón. Entonces, por ejemplo, aterrizando la idea, el contexto de violencia en México, ¿no? Y específicamente la violencia de género. Hoy en día se reconoce la violencia de género como una problemática importante en el país, ¿no? Lo importante también a reconocer es que a pesar de que se ha trabajado y es un tema que se aborda tanto en academia, en investigación, como en políticas públicas para intervenir, pues no hay mejoría, ¿no? No se ha reducido esta problemática. Y entonces, por ejemplo, en la Ciudad de México se reporta que baja la investigación penal por delitos de violencia familiar. ¿Por qué? Pues no se entiende por qué baja la investigación, porque en realidad en el 2020 las denuncias al menos por teléfono, para denunciar violencia familiar aumentaron en un 97%, ¿no? Es decir, hubo un aumento impresionante, muy relacionado a las condiciones de pandemia, pero entonces, ¿por qué si aumenta? Si están aumentando los reportes, está bajando la investigación. Y entonces es muy importante por ahí tratar de entender e investigar qué está propiciando, qué hay dentro de las instituciones que está propiciando que se siga dejando de lado una problemática que sigue siendo importante, ¿no? Por ejemplo, al momento de abordar investigación y recopilar estadísticas, la INEGI arroja estadísticas que de un tiempo para acá empezaron a abordar esta diferenciación entre hombres y mujeres, a abordar resultados para comprender esos contextos diferentes. Y entonces un resultado, una estadística que arroja, que llama muchísimo la atención en estos reportes que hacen anualmente, es la diferencia de delitos sexuales, ¿no? Si bien en esta como pirámide invertida que se ve aquí, se ve que más o menos se van equiparando un poco en cantidad. No hay tanta diferencia entre la cantidad de víctimas de acuerdo a los delitos en cada género. En el que sí hay una diferencia inmensa es en los delitos sexuales. Y entonces, el abordar este tipo de datos desde la perspectiva de género, lo que nos da a entender es considerar que la realidad del contexto mexicano es que una mujer es mucho más propensa que un hombre a ser víctima de un delito sexual. Y entonces, al entenderlo así, al tener esto presente, se aborda la problemática diferente. ¿Y por qué es importante tener esto presente? Vaya, porque, por ejemplo, datos importantes. El Código Penal se publicó en 1931. Aún así, vaya, desde antes ya había publicaciones del Código Penal federal. Solo hasta 1931 se publica la versión que actualmente sigue vigente. Entonces, en esta versión que actualmente sigue vigente, no es hasta 1997 que se incluye el delito de violencia familiar. Hasta ese año se reconoce. Y por ejemplo, para mí es un dato impactante, porque entonces cuando yo nací, pues no se reconocía la violencia familiar. Podía salir impune sin ningún problema el delito de violencia familiar. Y hasta ese mismo año también se reconoció en Nuevo León el delito de violación dentro del matrimonio.
antes de 1997, si ocurría una violación en el matrimonio, no era considerada violación porque era considerada como parte de los derechos que recibía el hombre en el contrato de matrimonio, ¿no? Entonces, es importante esto porque se entiende que, vaya, en el modo en el que fue armado el Código Penal, que tiene mucho en su, vaya, en sus orígenes, tiene mucho de todo este contexto religioso. Originalmente iba muy de la mano con cuestiones religiosas. De hecho, acabo de ver un dato de que originalmente incluía la parte de la religión eh, cristiana, vaya, no recuerdo el nombre específico, pero cristiana católica apostólica, este nombre que tiene como previamente era como mandato y no era permitido tener otro tipo de religión, ¿no? Pero entonces eso eventualmente queda fuera y ya se empieza a descartar, a separar el Estado, ¿no? De la iglesia, de la religión. Pero a pesar de que hay una separación, no se puede ignorar el hecho de que en sus raíces y en sus primeros momentos estuvo. Entonces, desde ese punto de partida se empezó a formar, desde ahora sí que esa perspectiva que daba la religión cuando se empezó a escribir el Código Penal. Y entonces por eso también esta postura de que pues dentro del matrimonio las cosas eran íntimas, era este contrato matrimonial, para eso es el matrimonio, para ejercer, vaya, para la búsqueda de procrear y entonces es parte importante del matrimonio, pues tener relaciones sexuales buscando tener hijos, ¿no? Pero entonces eh, toma mucho tiempo desde que se publica esta versión, que es la que tenemos hoy vigente, 1931, toma pues casi 60 años el que se pueda considerar como un delito la violencia contra la mujer y la violencia sexual contra la mujer dentro del matrimonio. Y ese es un dato muy importante. Quise agregar este meme que me encontré hace tiempo y que me acordé para esta charla, porque esto básicamente da esta explicación de lo que les quiero transmitir, ¿no? Cómo se forja un lenguaje, se forja como una posición de conocimiento que se quiere transmitir. Y este son el tipo de cosas que dices, parece meme, pero es cierto, o sea, y hasta incluye un meme que no sé si, como no veo esa caricatura, no sé si así pasa en la serie o lo hicieron a partir de esta ponencia, pero bueno, el punto es este escenario que no es viejo, este segundo simposio teológico no fue de hace mucho tiempo, fue del 2021, donde aquí tenemos a 6 hombres blancos en el tema el rol de la mujer. Entonces, eh, digo, yo creo que ya desde hace tiempo ha quedado claro que no es la mejor manera de dar a conocer como el punto de vista de la vida de una mujer, ni las experiencias, ni lo que conlleva la vida de una mujer, pues desde el punto de vista masculino, ¿no? Además, bueno, yo me imagino qué cosas se pueden hablar del rol de la mujer dentro de este contexto de esta charla, ¿no? Pero entonces, em, esto ha sucedido no solo en este simposio teológico, sino han salido muchas veces como esta crítica a congresos, a como charlas, intervenciones que se hacen a nivel también de políticas públicas y de gobierno, donde se intenta abordar problemáticas de mujeres y los que lo están abordando y los que lo están discutiendo son solo hombres, ¿no? Es decir, está quedando fuera la experiencia de la mujer. Y se supone que lo que se está abordando es un tema que aborda experiencias de vida de una mujer. Igual que en otros espacios, en otras áreas, por ejemplo, cuando se abordan temas de discapacidades, pero no hay una persona que aporte esa vivencia de un contexto de vida con discapacidad, que aporte ese material valioso para que realmente se hagan intervenciones adecuadas, ¿no? No es lo mismo que una persona que jamás ha tenido algún problema en su cuerpo de salud, de desarrollo, de lo que sea,
se ponga a pensar, bueno, ¿cuáles son las mejores condiciones para ajustar los espacios de las calles para usuarios de sillas de ruedas, ¿no? Pues a mí se me ocurre que hay que poner rampitas por aquí y por acá, ¿no? No es lo mismo que una persona trate de adivinar cuál sería la mejor forma de hacer esas intervenciones a que una persona usuaria de silla de ruedas te diga, pues mira, en mi experiencia de vida, yo batallo aquí, yo batallo acá, necesito esto, necesito lo otro. Y es mucho más fácil que una persona que tenga esa experiencia de vida, ahora sí que le atine, no que le atine, sino pero que coincida con la experiencia de vida de otras personas usuarias de sillas de ruedas, ¿no? A que una persona que no ha tenido esa experiencia de vida pueda aportar información que realmente sea lo que ellos necesitan, ¿no? Otro punto que les quería compartir, y esto desde otra perspectiva, desde el área de lo forense y lo penal. A mí muchas veces me da la impresión de que es más fácil visualizar casos extremos para luego aterrizarlos a ideas pues menos extremas o menos fuertes. Entonces, a veces me gusta hacer esa parte de analizar casos visiblemente donde es fácil llegar a conclusiones porque la información es pesada, es fuerte, son situaciones extremas, y luego ya poder, una vez elaborada la idea, trasladarla a escenarios como menos fuertes, donde puede ser más difícil identificar las características, pero ya una vez que lo tienes ubicado, quizá lo puedes hacer. Entonces, este caso que para mí es importante, porque también es uno de los que estoy trabajando en mi proyecto de tesis, es esta mujer que fue condenada a 50 años de prisión. Fue sentenciada a 50 años de prisión por el delito de secuestro. En un primer momento se trabaja el caso como se pudo haber trabajado y se sentencia. En un segundo momento se mete un amparo, se mete a los procesos correspondientes, se decide reabrir el juicio, lo retoman, se vuelve a hacer todo el juicio básicamente. Y esta vez, esta segunda vez que se lleva a cabo este juicio, eh, la defensa adoptó por completo una perspectiva de género. Y entonces el trabajo principal que hizo fue primero convencer a los jueces, tres jueces, que se necesitaban agregar pruebas adicionales para visibilizar la problemática de género, la violencia de género a la que había vivido, a la que había estado sometida esta persona. Y para eso se apoyan de una sentencia de la Corte, ¿no? Una sentencia donde dice que los jueces tienen el deber de, eh, si no se, vaya, si no lo hicieron fiscal y abogados, los defensores y los abogados involucrados no lo hicieron, ellos dar la indicación de que se haga esta investigación con perspectiva de género para visibilizar si hay una situación de violencia de género que esté sucediendo. Eso ya le da responsabilidad a los jueces para que ellos sean quienes tomen la decisión de que se haga esa investigación. Y en este caso eso fue muy favorable, porque eso da pie a que se puedan incluir nuevas pruebas donde pues justamente se visibiliza con psiquiatra, con psicólogo, psicóloga, la situación de violencia que ella vivía, ¿no? En sí, pues la, lo principal es que se visibilizaba como el sometimiento, la violencia, muchas escenas de violencia muy fuerte, eh, cómo ella realmente no había estado involucrada en esta situación, en este secuestro, sino que vaya, se le involucró indirectamente, ¿no? Ella no sabía qué estaba pasando, solamente como el hombre fue, hizo lo que necesitaba, tomó de ella lo que necesitaba y luego continuó haciendo sus cosas. Y es la manera en la que ella se ve involucrada, no porque ella hubiera hecho algo, sino porque él se acercó a ella, tomó las cosas que necesitaba e hizo lo que él tenía planeado, ¿no? Entonces, pero pues a ella primero se le había sentenciado por completo igual que a él. Y luego, entonces, en el segundo juicio se busca ya sea que se reduzca la sentencia porque ella no tuvo la misma participación que él, o bien se le dé la absolución porque realmente ella no estaba participando en un secuestro, ella no sabía nada, ella no sabía qué estaba pasando, ¿no? Entonces, bueno,
Afortunadamente, los jueces pudieron visualizar esto y la liberan, ¿no? Le dan sentencia absolutoria, la liberan. Aún así, estuvo 4 años en prisión. ¿Por qué? Porque los procesos legales son largos y entonces 4 años de su vida estuvieron ahí en prisión. Obviamente su vida fuera se detiene, pierde muchas cosas. Entonces, pues sí salió más afectada de lo que ingresó por la violencia familiar, sí salió más afectada en muchos aspectos, ¿no? Pero algo importante o algo interesante, que es lo que me interesa también compartir, son las reacciones de la gente, ¿no? Y esto es muy fácil de visibilizar visualizar en Facebook, en los comentarios que luego surgen en Facebook, cuando hay notas que hablan de mujeres, cuando hay comentarios sobre feminismo, sobre el género y demás. Entonces, bueno, ¿qué no es perspectiva de género? Definitivamente estos comentarios pensaría no conocen sobre la perspectiva de género y entonces dicen esto, ¿no? Los primeros frutos de la perspectiva de género: si era culpable no debería salir, era una secuestradora, bonitas leyes tenemos y ahora resulta que matar y secuestrar saldrás libre de culpa. La perspectiva de género dice todas las mujeres son santas, o que es cuando las leyes se aplican de forma distinta, justificando un beneficio por sexo, creencia religiosa, etnia o raza, dejan de ser derechos y se llaman privilegios. Entonces ahora resulta, para este último comentario, que cuando se es una persona diversa, que no entra en este lugar de hombre blanco, es decir, que tiene una raza diversa, una etnia diversa, una creencia religiosa diversa, o un sexo o género diverso, eh, ahora tienen privilegios, ¿no? Este discurso eh, de que ahora el hombre blanco es el que está siendo oprimido, ¿no? Pero vaya, la realidad es que esta interpretación viene mucho de la idea de que, eh, por un lado, sostener la estructura social como ya está, ¿no? El miedo a moverla, la ansiedad a mover la estructura, el temor que puede generar a poner en duda nuestras creencias, porque en todo momento poner en duda y en cuestión y en tensión nuestras creencias puede generar angustia, puede generar ansiedad, eso se entiende. Pero entonces, ya pasar al lado de creer que reconocer las dificultades de vida de otra persona es privilegiarla, pues de entrada, eh, sí sería, si se pudiera, sí sería un modo de equilibrar, ¿no? Es decir, si hay este grupo de personas en privilegio y se encuentra la manera de que las personas que no están en privilegio puedan estarlo, pues sería una manera de equilibrar, ¿no? Ya todos somos privilegiados ahora entonces, y qué maravilloso. Pero pues por lo general no funciona así porque no es tan fácil, porque no es tan fácil equilibrar esas diferencias, ¿no? Em, entonces, sí es una tarea compleja y complicada y por lo tanto el hacer investigaciones y el entender el contexto con esta perspectiva se hace complejo por lo mismo, de que son realidades diversas, de que no es tan fácil tratar de buscar que estemos todos equilibrados, que estemos todos a la par. Y a lo mejor una primera respuesta puede ser querer o pensar que la perspectiva de género es que todas las mujeres son santas y no es así. Más bien es poder no perder de vista que el contexto de las mujeres tiene, lo que les decía anteriormente, un contexto donde son más propensas a sufrir delitos sexuales. Un contexto, olvidé mencionar en esta gráfica, donde los feminicidios van aumentando cada año. Entonces, ese es el contexto que no hay que perder de vista al momento de analizar las cosas. Entonces, esta frase me llamó mucho la atención cuando la leí, porque, por ejemplo, yo nunca había pensado em, la perspectiva de género en la geografía. Era algo que no había pensado. Entonces, primero empiezo a leer sobre, claro, la antropología feminista, y son las antropólogas feministas las que empiezan a cuestionar
y a criticar el hecho de que la ciencia haya sido escrita por hombres blancos y entonces el conocimiento se ha formado por hombres blancos y deje fuera las experiencias de otras personas. Pero entonces en la geografía feminista me pareció muy interesante cuando me topé con este dato que decía eh, que en sus orígenes y en sus fundamentos, la arquitectura y todo lo que implica, las mediciones básicas, estas métricas que tienen que hacer para tener como este punto de partida general con lo que van a ser las estructuras, con lo que va a ser un edificio, el tamaño de las calles, el tamaño de las puertas, el tamaño de las cosas, em, tienen como punto de referencia el, la estatura y el tamaño promedio corporal del hombre. Y no solo del hombre, sino del hombre blanco, ¿no? Entonces, es interesante pensarlo así y verlo así, porque todas las ciudades han sido construidas a partir del modelo del hombre blanco. La puerta que cruzas está pensada en el tamaño de un hombre blanco, ¿no? Las cosas en general están pensadas en eso, vaya, están pensadas para el hombre, ¿no? Entonces, ¿qué cosas quedan fuera, quedaron fuera y siguen quedando fuera cuando no se contempla nuevamente mujeres, personas, usuarios de silla de ruedas, personas ciegas, personas sordas, todo eso queda fuera. Solo hay espacios, o los espacios están cómodamente acomodados para el hombre blanco. Y para los demás nos tenemos que adaptar, no nos tenemos que ajustar a esos espacios que ya están armados. Y entonces, por ejemplo, esta misma autora escribía su experiencia al momento que empezó a ser madre y decía, es imposible transitar la vida con una carriola, ¿no? Las calles, los espacios no están hechos para transitar con una carriola, porque volvemos a lo mismo. No está, la estructura no fue pensada, ¿no? Las bases fundamentales de la arquitectura no fueron pensadas para mujeres, y menos para mujeres madres. Ahora, por ejemplo, las mujeres en prisión. Las prisiones no fueron pensadas para mujeres y no fueron pensadas para mujeres madres. Entonces, las mujeres por lo general tienen que ocupar prisiones que fueron originalmente pensadas para hombres y luego cuando empiezan a contemplar las necesidades de las mujeres, lo primero que piensan son guarderías para los niños. Es decir, no tanto piensan en las necesidades de las mujeres, sino en los hijos y en espacios para los hijos y piensan en las necesidades de las mujeres solo en función de su maternidad, no de su condición de mujer, no de sus necesidades fundamentales. Entonces, es como ir entendiendo eso, cómo cada escenario puede tener esta parte de los sesgos de lo que incluyo y lo que dejo fuera, lo que es importante y lo que no es importante, ¿no? Y entonces esta autora que escribe sobre la geografía feminista en su libro The Man-Shaped City, la ciudad con forma de hombre, dice, todo asentamiento es una inscripción en el espacio de las relaciones sociales de la sociedad que lo construye. Nuestras sociedades son el patriarcado escrito en piedra. Es decir, la idea de que sí, es algo que se talla, que se talló día con día y que se estructuró muy bien y se estructuró de manera muy sólida. Y entonces, por eso mismo, el trabajo de cambiarlo es muy difícil y no es tan sencillo. Y, por ejemplo, si ya vimos, si ya les comentaba que en el 97 apenas se reconoce la violencia familiar y la violación dentro del matrimonio, no es tanto tiempo el que ha pasado. Y entonces, si la idea de que violar a una mujer estaba bien o violar a una mujer dentro del matrimonio estaba bien y se sostuvo por muchísimos años y ahorita tenemos que alrededor de 26 años eh, no, sí, alrededor de veintitantos años que ya no, entonces vaya, ¿cuántos años de formar y sostener una idea versus cuántos años de tratar de desarmarla? ¿No? No es tanto tiempo y entonces no es tan fácil desarmar la idea y por eso sabemos que hoy en día seguimos teniendo estos discursos de
ella se lo buscó, es que qué hizo, es que qué hacía ella, es que cómo estaba vestida, es que qué hacía en la noche, es que estaba tomando, es que qué traía en la bolsa, es que las amigas, es que ellas, ¿no? Siempre es fácil volver a retomar ese pensamiento que al final de cuentas se estructuró y dio fundamento por mucho tiempo y que no termina de salir. Justamente estaba viendo un video hace poco que me recordó un pensamiento que yo tenía en mi infancia. Una señora que estaban como entrevistando, un video muy corto de esos de Facebook, una señora simpatizante de Trump y le preguntaban que qué opinaba de que una mujer estuviera o llegara a la presidencia. Y decían, no, claro que no es posible, las mujeres con las hormonas y las emociones, no, ¿cómo va a ser? Las mujeres no están hechas para eso. Con sus emociones van a desatar guerras al por mayor o en cualquier momento en que estén hormonales van a desatar una guerra, ¿no? Y me llamó la atención porque yo recuerdo que en algún momento yo tuve esa creencia en mi infancia. Y en mi infancia, vaya, no porque yo de niña tuviera la capacidad de crear un análisis y juicio propio sobre cómo se originaban las guerras y si una mujer debía ser presidente o no, sino porque esa era la perspectiva que se me transmitía y por lo tanto yo la absorbía. Pero entonces lo que me hizo mucho ruido es que yo creía eso hace como 20 años o un poco más, y hoy en día es una idea que se sigue sosteniendo, ¿no? Es decir, no sé, como si no se hubiera cambiado, no se hubiera avanzado en este tiempo. Y luego esta persona que estaba entrevistando a esta señora le dice, bueno, a ver, pero ¿no han sido hombres los que han empezado todas las guerras? Y sí, vaya. Entonces, ¿cómo incluso el tener tan sostenida esta idea de que las mujeres son volubles, las mujeres son así, y demás, llega a sesgar y a tapar tanto la visión de que, a ver, esto es la realidad de lo que está sucediendo, ¿no? No sabemos si las mujeres van a, si llegan a la presidencia, van a desatar guerras hoy en día, pero sí sabemos que los hombres en la presidencia hoy en día las desatan o las quieren desatar. Entonces, ¿por qué sostenemos la lógica de que son las mujeres las que van a desatar guerras, ¿no? Por ejemplo, otro dato muy importante para seguir abonando a esto de la perspectiva en la ciencia, en una ocasión yo quise investigar sobre los efectos de las drogas en mujeres. Y con lo que me topé fue que no había reportes o resultados así concretos sobre si había una diferenciación entre los efectos de las drogas en mujeres eh, diversos a los de los hombres o efectos particulares en mujeres. ¿Por qué? Porque cuando se llevaron a cabo las investigaciones, los científicos decían, no, las mujeres son muy volubles, son muy emocionales, son muy cambiantes. No podemos llevar a cabo una investigación científica si utilizamos un grupo de mujeres, entonces solo hombres. Entonces, todo el conocimiento que hay sobre el efecto de las drogas es del efecto de las drogas en hombres. Y así, con muchas investigaciones y con muchas cosas, donde muchos científicos dijeron, no, las mujeres quedan fuera porque necesito ser objetivo y necesito solo pensar en hombres. Y entonces esos conocimientos solo pensados en hombres, es lo que luego va formando nuestra concepción de la realidad. Lo que sabemos y lo que conocemos y lo vamos entendiendo, ahora sí, desde una visión masculina, desde una visión androcentrista. Y entonces, por eso esta idea de que eh, el espacio en que vivimos, la sociedad, las ciudades, se puede visualizar, se puede visualizar en cada esquina, en cada parte, eh, que se asentaron, que se tallaron estos conocimientos desde una perspectiva masculina. Y por lo tanto, el patriarcado se refleja en todas partes, porque así fue, vaya, así se generó el conocimiento. Y de eso se trata la perspectiva de género en las ciencias, poder primero visibilizar eso, entender, comprender esa situación de dónde viene la ciencia y el conocimiento científico y luego tratar de ampliarlo.
tratar de no descartar todo el conocimiento previo, sino ampliarlo a sumarle las diversidades, ¿no? Las diversidades, las diversas realidades, los diversos contextos, las diferencias, más allá de solo hombres blancos, ¿no? Eso sería lo principal. Y bueno, pues eso era lo que